Libro Distracciones, capítulo 8, Temores. Antes de abundar sobre este tema, vamos a establecer unos puntos importantes. Número 1. El temor y la fe son fuerzas espirituales opuestas, pero poseen la misma potencia. Número 2. La fe mueve a Dios y el temor abre puertas a Satanás. Número 3. La fe construye, pero el temor destruye. Número 4. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17 establece, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y número 5. El temor viene por el oír de las mentiras de Satanás. En la Biblia hay múltiples versículos que dicen no temas. El temor desgasta y trae tormento, porque fuimos creados para actuar en fe y no en temor. Sin embargo, vemos que la humanidad, generalmente hablando, habla y actúa en base al temor en vez de fe. Y más lamentable aún es que los creyentes estemos en las mismas. Mi vida estuvo llena de temores, aun cuando le entregué mi vida al Señor Jesús a la edad de 15 años. Por mucho tiempo le abrí las puertas al temor con mis dichos y hechos. Pero mientras estudiaba las Escrituras y escuchaba buenos maestros de la Biblia, entendí, fue revelado en mí, que no era algo normal para el creyente nacido de nuevo. Cuando realmente entiendes algo en la palabra de Dios, empiezas a actuar en esa verdad. Actualmente tengo 44 años y puedo decir que comencé a disfrutar libertad en esa área hace aproximadamente 4 años. No es que no me ataque el temor, pero cuando lo hace, estoy consciente de que es mentira del diablo. Conozco quién soy en Cristo y la autoridad que Dios me ha dado como creyente. Como estoy sometida a Dios, puedo resistir, es decir, ir activamente en contra del diablo, quien es el autor del temor y él tiene que huir de mí. Eso dice la Escritura en Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sé que todavía me faltan cosas por descubrir en esta área, pero definitivamente puedo decir que no estoy donde estaba antes, ni lo estaré más en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo en Filipenses 3:12, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Día a día disfruto más de la libertad de vivir en fe y no en temor. Cuando me ataca el temor, no le doy la bienvenida y lo ataco con la palabra de Dios hasta que se va. Comienzo a declarar lo que dicen las Escrituras en esa situación en particular que se presente. Le doy gracias a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo y por todas las herramientas que me dio para que yo entendiera que Él no me había dado un espíritu que me esclavizara al miedo. Romanos 8, versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Vez tras vez, minuto a minuto, rechazo todo pensamiento de temor. Dejo que la palabra de Dios sea mi enfoque, el centro de mi vida, y comienzo a reemplazar los pensamientos de temor por los pensamientos de fe. Declaro las promesas de Dios escritas en su palabra para la situación que esté atravesando. Esto requiere tiempo, dedicación y práctica, porque constantemente somos bombardeados con temor, incredulidad, preocupación, etc. Y tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. La Escritura en Hebreos 5:18 dice, pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Mientras más nos adentramos en las Escrituras y las practiquemos, vamos a ir madurando espiritualmente. Y eso no le gusta al enemigo. Además, tenemos que ser selectivos en lo que escuchamos y con quién socializamos constantemente. Si tu círculo de amistades es gente incrédula y temerosa, de eso te alimentarás y conforme a eso actuarás. Cuando digo que mi vida estaba basada en el miedo, lo digo con mucho dolor, porque así me criaron mis abuelos maternos, de manera muy estricta. Tenía miedo a la oscuridad, miedo a no sacar notas excelentes en el colegio, miedo a los doctores, miedo al futuro, miedo a hablar en público, miedo al que dirán, miedo a las enfermedades, hasta miedo a Dios. Hago un paréntesis para decirle a los padres que no les enseñen a sus hijos a tener miedo. A veces oigo que dicen, si te portas mal te apago la luz. Le enseñas miedo a la oscuridad. Si no me dices qué te pasó, te voy a llevar al doctor para que te ponga inyecciones. Le enseñas miedo a los doctores. Cuidado que te puedes contagiar y eso no tiene cura. Le enseñas miedo a las enfermedades. Si tu calificación en el examen no es perfecta, te castigo. Le pones una presión horrible al niño y le enseñas a tener miedo al fracaso. No es que no le exijas, pero mira la diferencia. Como ya estudiaste, pídele a Dios que te recuerde todo lo que aprendiste y hazlo tranquilo en el nombre de Jesús. Te aseguro que para el niño será algo diferente porque le enseñaste que su responsabilidad es estudiar, pero también le enseñas a depender de Dios. Todo esto lo digo porque generalmente hablando, los padres les enseñan temor a sus hijos desde que son bebés. Así que no seamos eco del temor que viene del diablo. Por el contrario, seamos eco de la fe y la confianza que procede de Dios. Creo que podemos enseñarles muchas cosas a nuestros hijos sin llenarlos de temores. Quiero aclarar que independientemente de cómo nos hayan criado, es nuestra decisión hacerlo diferente con nuestros hijos. Tampoco debemos justificar en nosotros ciertas conductas negativas debido a la forma en que nos criaron, porque cuando tenemos conciencia podemos tomar la decisión de cambiar para bien y no dejar que esas experiencias nos afecten. Podemos imitar lo bueno que nos enseñaron y rechazar lo negativo, y más aún si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Cuando estamos en el Señor, somos nuevas criaturas y tenemos que renovar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Y eso incluye rechazar lo que nos han enseñado que no va alineado con las Escrituras. El temor viene de Satanás, con el propósito de someterte al miedo, para que le abras las puertas. Entonces, entrará a destruir tu vida y todo lo que te rodee. El enemigo va a cuestionar todas las escrituras que te bendecirán y te traerán libertad. Si estás enfermo, te infundirá miedo, trayendo pensamientos de muerte. La palabra de Dios está llena de promesas de sanidad, pero cuando las empiezas a declarar, el diablo te recordará familiares y amigos que hayan muerto por esa condición y empezará a traer mentiras que si las crees, te estarás sometiendo al temor. Él trata de convencerte de que la palabra de Dios no funcionará para ti. Pero eso es mentira, porque la palabra siempre funciona cuando se actúa en fe. Una de las escrituras que afirma esto es Isaías 55, versículo 11, nueva traducción viviente. Lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Es importante que recuerdes que de la misma manera que si no tienes fe, Dios no puede hacer nada por ti, el diablo tampoco podrá hacer nada si no tienes temor. Si hay incredulidad en ti, Dios no puede hacer nada por ti. Esto lo enseñó Jesús y se encuentra en el relato en Marcos 6,
del 5 al 6, Nueva Traducción Viviente. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Dios es todopoderoso, pero tiene que haber fe en nosotros. Recuerda que Dios estableció poner en nosotros una voluntad que ni Dios ni el diablo pueden tocar. Somos nosotros quienes nos rendimos a la fe o al temor, a la bendición o a la maldición, a la vida o a la muerte. Somos nosotros los que escogemos. Deuteronomio 30, del 19 al 20 dice: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Otra escritura que habla de esto se encuentra en Romanos 6, 16. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Elijamos tomar la postura de no someternos al temor, en cambio someternos a la fe. Esto hay que practicarlo y no rendirse. Hay momentos que nos encontramos en temor, pero no te condenes por eso. Mejor conversa con Dios. Pídele perdón por haberle creído más a las mentiras del diablo que a su verdad. Recibe su perdón y decide vivir por fe. Comienza a buscar en la palabra las escrituras que traen solución a tu problema. Léelas una y otra vez. Háblalas, créelas y actúa en ellas. No importa el tiempo que te tome, no importa las veces que el enemigo te susurre sus mentiras, aprende a endurecer tu corazón a los pensamientos del enemigo. Pasar tiempo con el Señor y estudiar la palabra renovará tu forma de pensar. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Enfoca tu atención en Dios, porque recuerda que en lo que medites constantemente, eso será lo que se engrandecerá en tu vida. Si tu pensamiento es el temor, ésta se fortalecerá. Si tu pensamiento es en la fe, ésta se fortalecerá. Lo mejor es meditar en la palabra de Dios, que es la espada para atacar al enemigo. Efesios 6:17 dice: pónganse en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El temor hay que atacarlo con la palabra de Dios, pues es un espíritu que trae tormento y no debemos relacionarnos con él. En 2 de Timoteo 1:7, Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. A continuación te compartiré varios puntos que Dios ha estado ministrando a mi vida para ir en contra del temor. Mantén tu enfoque en la palabra. Proverbios 4, del 20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. No expreses tus miedos, expresa tu fe, hablando lo que dice la palabra de Dios.
Así que no se preocupen por todo eso diciendo. Mateo 6:31. No agrandes las cosas que te atormentan. Enfócate en la grandeza de Dios. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entiende que hemos sido librados del temor. Hebreos 2:14 del 15, versión PDT, dice, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Créele a Dios, cree en su amor por ti. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Esto se encuentra en 1 de Juan 4:18. El Salmo 91 habla de promesas de protección para aquellos que habitan en él. Si tú eres nacido de nuevo en Jesús, lo has aceptado como tu Salvador personal y habitas en él, todas esas promesas del Salmo 91 te pertenecen. Descansa en el Señor. Isaías 30:15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Tengamos buenos pensamientos, como lo dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Compartiré algunas escrituras adicionales para que las declares y te afirmes en ellas cada vez que te invade el temor. Romanos 8:2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a muerte. Isaías 54 del 14 al 15. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Salmos 118:6. El Señor está de mi parte. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Isaías 43 del 1 al 3. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Primera de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Salmo 91, nueva traducción viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación.